experiencia personal cuando era estudiante, solamente me tenían en 2 estados. El hiperactivo, marca te prendiste, que estaba en la clase del profesor y yo estaba así, se cuenta que estaba viendo la película de Mel Gibson o de no sé, el pelón, hombre, ¿cómo se llama? Hay tantos pelones, ¿no? Así, es parte del arte, no ser pelón para hacer acción, ¿no es cierto? Yo estaba emocionado en clases y preguntaba, ¿y profe, y por qué? Pero ¿por qué escribió eso en el pizarrón? Y el profe, cállate, déjame en clase, le caía gordo a los profes. O sea, ese era uno. U otro, tenía preguntas, pero no de los temas que estaban dando en clase. Me estaban dando el tema y no es que me aburriera, sino que empezaban con un tema y digo yo, este tema no tiene esta otra como derivada o esta otra línea donde nos podemos ir. Y empezaba a derivar, oye, y en y luego volteaba. Y valiendo que se llamando el santo, ya había avanzado tanto la clase que me la perdí. Y yo dije, y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues bueno, vamos a ver la mosca, ¿no? Y entonces me perdía y me quedaba dormido. Desgraciadamente solamente tenían 2 estados los profesores. Yo creo que era de los estudiantes o más odiados o que nadie me pelaba. Y yo creo que los profesores llegaban al área común de los profesores, donde siempre están todos los profesores. Hola, profesor, ¿cómo estás? Tú tienes el alumno Zapata, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Quién es ese gato? Ni lo conozco, ni lo veo. Es el que ronca. Dice que nunca se cae en mi clase. ¿Cómo le haces, güey? El detalle es que yo siempre he sido muy preguntón, exageradamente preguntón. Pero cuando empecé a cansar a la gente, dejé de hacer preguntas, o al menos a los profesores, pero ojo, dejé de molestar a los profesores, pero no me dejé molestar a mí mismo. Cabrón, ¿cómo fregados? ¿Es usted un psicópata que se lastima a sí mismo y está haciéndose preguntas, dañándose? ¿Por qué? No tanto así. La característica de hacer preguntas sobre los temas que yo quería aprender me llevó a investigar más allá. Ustedes piensan que la única forma, o bueno, así no nos han impuesto, la única forma de adquirir conocimiento es en un salón de clases, sí o sí. O sea, sí, bueno, al menos a mí así me la vendieron cuando estaba en la escuela. Me dijeron, la única forma. Digo, claro, porque les pagues, ¿verdad? Digo, ¿cómo no? La única forma de adquirir conocimiento es en un salón de clases. ¿A cuántos de ustedes les han dicho esto? Levanten la mano. Sí, que para tomarles fotos y llevarlos a escolar. Bueno, a mí me la vendieron así, siempre me la vendieron así. No puedes aprender de otro lado que no sea un libro y un salón de clases. Pero tenía tantas preguntas y no quería molestar a mis profesores pero yo me quería quedar, es que yo soy bien inquieto. Cuando yo tengo una duda, huevos, de uno estar. O sea, porque me quedo, no duermo. Es que, ¿por qué la duda, güey? No, es que, ¿por qué? O sea, no, contéstame, por favor. Y entonces, yo empezaba a buscar respuestas a las preguntas que tenía. Ojo, hacía muchas preguntas muy torpes, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque todavía no tenía una educación formal que me dijera, bueno, ya sabes qué preguntar y qué no preguntar. Pero el hacer preguntas permite que aumente esa curiosidad en ti, que te intereses en muchos temas. Ojo, también, los temas que te interesan a ti, o que me interesan a mí, o que le interesan a cualquier compañero, son completamente diferentes. Ahí está lo hermoso de aprender afuera. Ojo, no estoy diciendo que se salgan de la escuela para irse a otros lugares a aprender información, no estoy diciendo eso. Pero lo que les estoy diciendo es lo siguiente: yo en lo personal, cuando iba a clases, iba al salón, ¿no? Iba perfectamente, ponía atención, no me dormía, cualquiera de los dos, escojan. Pero además, cuando salía, yo tenía curiosidad por seguir aprendiendo. Ojo, ¿a cuántos de ustedes les estresa que les digan qué tienen que hacer? Tienes que hacer esto, tienes que leer esto, tienes que encontrar esto. Chingados, es más, puede gustarte, puede ser algo que te emociona, pero que te digan, tienes que, ya vale madre. Es generacional ese pedo, se los juro que es generacional. ¿Por qué? Porque yo también soy millennial, no digan. Sin embargo, ojo, somos una generación bien interesante. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan qué hacer.
Ojo, no es algo que no tenga la generación X. La generación X es la que nos precede, pero a nosotros no nos gusta que nos digan qué hacer, porque a nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, a nuestros tiempos. Somos más libres en el sentido de la información. Híjole, ¿a qué me refiero con la información? No estoy diciendo que cuando nuestros hermanos, todos tenemos hermanos mayores, me imagino, digamos, que son de la generación X, tenemos un tío, tenemos un amigo, tenemos un primo, un familiar que es de la generación X. Y no estamos diciendo que sean mutantes a comparación de nosotros, ¿no? Son personas igual que ustedes, pero la mentalidad es completamente diferente. Ojo, el término godines, ¿a quién describe? A la generación X. A la generación X. Ojo, no es malo, es un ojo. Hay muchas personas que está chido ese asunto de que yo voy a mi trabajo, tengo mi dinero, compro mis cosas, salgo, hago lo que quiero, ¿no? O sea, dices, uy, es que todo dar, pero el Chile para mí es el infierno. Porque vivir en un ciclo no está chido. El millennial no le gustan los ciclos, no le gusta la rutina, quiere salir de lo común. ¿Por qué crees que estamos aquí? Literal, o sea, literal, esto no es típico. Esto es completamente millennial, o sea, literalmente está fregón. Me encanta ser parte de este tipo de cosas, porque no es típico, y me encanta, me fascina, literalmente. Me dicen, vamos a hacer algo que no es típico. Ah, bueno. Dale, más. Sí. Entonces, como nosotros no nos gustan las rutinas, tampoco nos gusta leer un párrafo súper detallado, súper estructurado. No, entonces esto yo... O sea, tiene tantas cosas que hasta te pierdes. Dices, a ver, ¿qué fregados estoy estudiando? ¿Qué fregados estoy leyendo? No entiendo. Que alguien me lo explique. O sea, pero, por ejemplo, ahí es donde tenemos la ventaja de cuando estamos afuera, aprendemos a nuestro ritmo y de las fuentes que queremos. Ojo, nos dicen, a mí, híjole, no tiene una idea de cuánto me frustraba este siguiente argumento. Es que tú ves mucho Face, pero poco Book. Dices, hijo, nada más así yo los ojos así a ver, espérame, o sea, ¿entiendes que las redes sociales tienen un impacto no nada más de ver el chisme de la suegra o el chisme de la prima, sino que podemos compartir ciencia por estos medios, que podemos tener actualmente? Las redes sociales nos permiten estar conectados con el mundo. Ojo, antes, si tú querías platicar con un chino, digámoslo así, si hay chinos aquí, bueno, hola, pero era algo, o sea, por ejemplo, para nuestros papás, pensar que pudieran tener un contacto con una persona del extranjero, tenían que trabajar en la empresa adecuada, tener el puesto adecuado, trabajar durante cierto tiempo para que en algún momento hubiera una reunión en la cual estuviera esa persona y tuvieras la oportunidad de platicar con él. Ahorita es tan sencillo como entrar a Twitter, ver que está tuiteando un pelado de cualquier lado de China y decirle, ¿qué onda? Y te contesta, no sé. Porque habla en chino, no habla en español. Entonces, pero eso es lo importante, que por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una investigación, se los aseguro que una investigación de lo que ustedes quieran, no sé, análisis ómico de la traducción específica de la ecuación izquierda, de la diferencial, dicen, chicas, eso no se puede, ¿no? ¿Por qué no? Los de matemáticas le dicen, chicos, sí se puede. Pero el detalle es que si nosotros publicamos eso y algún asiático, algún europeo, alguna persona en cualquier mundo le interesa lo que estamos haciendo, opina y compartimos ideas. Sobres. Imagínense tener la capacidad de trascender kilómetros de distancia entre nosotros. Si aprendemos a aprovechar esas herramientas, estamos siendo relevantes en la ciencia y estamos difundiendo el conocimiento de una manera inimaginable. Mucho Face y poco Book. Ay, no. Miren, yo por ejemplo soy un casado que hay muchísimas fuentes virtuales muy variadas que te pueden ayudar a entender un concepto de la manera más clara si sabes buscar la información, porque hay muchas personas que están peleadas con el asunto de decir, no, es que si tú buscas en YouTube eres más inferior que yo. ¡A la madre! ¿Tú has visto YouTube? ¿Sabes si quieres abrir YouTube?
Entonces, no me critiques, deja mi generación en paz. Fíjense, actualmente yo les puedo decir que de manera informal, 100%, afuera del salón, he aprendido 80 veces más que lo que es dentro de un salón de clases. Ojo, el salón de clases me ha dado estructura, me ha dado formación, me ha dado bases para saber dónde tengo que encontrar los medios que van a servir para responder preguntas que puede llegar a tener. Tiene una objetividad. Y además de tener el título que quieran o no, vivimos una generación todavía. ¿Tienes título? No. Bye. Oye, les puedes generar millones. Güey, tengo millones. No tienes título, no me importan tus millones. No dices, no manches, o sea, ¿qué gente? Bueno, no me voy a pelear, ¿no? Tampoco. Es que estamos en confianza, vemos pura gente de la edad, ¿no? Ay, yo treintón, así, no, todos somos de la edad. Pero la cosa es la siguiente: las capacidades, las habilidades que tengamos valen más que cualquier título que podamos llegar a tener. Podemos tener el título de especialista en el pie izquierdo de la rana específica del género del estanque izquierdo de Guatemala. A la madre. Pues qué chido título, pero nomás te sirve para eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea el mejor, inclusive. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un empírico que toda su vida ha estado ahí estudiando ese mismo pie, no tiene el título, pero sabe 10 veces más que el que tiene el título. ¿Qué importa más, la habilidad o un papel? El papel es importante, no me malentiendan nuevamente. El papel es vital. ¿Para qué? Para que te contraten en alguna empresa. Pero las habilidades son las que te hacen crecer más. Esa ambición de seguir aprendiendo es lo que el científico tiene que rescatar. Seguir aprendiendo, seguir buscando el conocimiento. Esa hambre de conocer es lo que nos puede diferenciar de los demás. Ojo, ¿cuánto tiempo tú le dediques adicional a tus clases a aprender el tema que tú quieras? Ojo, eso nos encanta a los millennials. Aprender, ser libres. Ay, güey, se suena con madre. Yo estudio lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Ay, güey, suena con madre. Nada más es la sola idea de estudiar lo que quieres, cuando quieres, como quieres. Al menos así es como yo veo el conocimiento, el aprendizaje, la ciencia. Adquirir conocimiento a mi ritmo, y ojo, cuando nadie me enseña un tema, o sea, cuando yo encontré el tema, cuando yo abordé el tema, hice preguntas a mí mismo, o sea, me autolaceré con preguntas y las pude responder, madre santa, se siente con ganas, se siente bien chido. ¿Cuántos de ustedes, es más, no voy a empezar con rompecabezas, porque no a todos les gustan los rompecabezas. Hay quienes los rompecabezas les dan en la madre en la cabeza, por algo tiene ese nombre. Pero un reto. ¿Quién, cuando se pone un reto y lo libra, no le gusta? La sensación que siente de que, huevo lo hice. Todos tenemos esa sensación de que la libré, sí la hice, chido, buen rollo. Nuestro cerebro nos recompensa cuando libramos un reto. Entonces entiendan que cuando ustedes estudian cualquier tema que quieran, el que se les antoje, mientras más útil mejor, ¿verdad? Pero, pues bueno, si está, ojo, es que uno piensa que cuando uno, no, es que voy a aprender a cocinar, esa es una habilidad inútil. ¡No! Ahorita les voy a decir un argumento bien interesante que van a decir, madres, cualquier cosa ayuda, cualquier conocimiento ayuda. Ojo, no sabemos cuál es la herramienta, dónde se encuentra lo que nos va a ayudar a trascender en la ciencia. ¿Cuál conocimiento? Ojo, estoy casado que las ciencias exactas, matemáticas, física, biología, química, ingeniería, todas sirven para hacer perfectamente ciencia. Ojo, pero exactos hay para tirar para arriba. Pero ¿cuántos exactos conocen ustedes que tienen una connotación artística? ¿Cómo que un artista exacto? Eso no existe. ¿Y si sí existe? ¿Y si ya en la historia han existido exactos artistas? Cuando yo les digo genios, cuando yo les digo, estos son genios, cuando en la historia, ¿quién es el primero que se nos viene a la mente? Bueno, esos son artistas. Pero ciencias exactas, perdón. Genios de la ciencia exacta. Einstein, mira, si todo lo que le tiraron la primera. Es cierto. Newton, Galileo, pudo haber muchas personas, ¿no? Pero Einstein, qué bueno que dijeron Einstein, porque de ese pelado tengo un argumento bien interesante. Einstein
Einstein fue, la mera neta, para mí, ahorita dijeron Leonardo da Vinci, para mí fue el pintor de la Mona Lisa de la ciencia exacta. La verdad, yo disfruto, yo en lo personal, lo artístico con respecto a las artes per se, no tengo ni papas. La mera neta, o sea, yo veo la Mona Lisa y digo, qué fregón, yo no lo puedo hacer, pero mi admiración ahí se acaba. Está chida la mona, y no está lisa, pero bueno, pues la mona. Está chido, ¿no? Está chido el cuadrito. Híjole, que me escuchara alguien de arte diciendo eso, ignorante, ¿cómo se te ocurre? Yo no lo puedo hacer, le doy la admiración a la persona que lo pintó, chido, pero estoy trasciende mi admiración. Ojo, pero, si yo a él le pongo una ecuación de Einstein, él va a decir, ¿qué mugrero es eso? Y le digo, ignorante, no sabes lo que dices. Ahí cambian las cosas, cada quien tiene sus gustos. A mí me encanta la ciencia. Ojo, cuando yo empecé a estudiar los argumentos de Einstein, cuando yo empecé a ver las cosas, cómo se le fueron ocurriendo, ojo, cuando tú observas una ecuación de un científico, o cuando tú observas una argumentación de un científico, puedes comenzar a ver en qué es lo que estaban pensando cuando lo hicieron. Ah, cabrón, no es cierto, profe. Yo nada más veo la ecuación porque me encargan para revisar la tarea y dice, chico, hasta ahí llega. Pero cuando lo hacen por su tiempo, o sea, cuando lo hacen en su tiempo libre, ya no tienen que entregar la tarea. Simplemente pueden disfrutar el conocimiento. ¿Se puede disfrutar el conocimiento? ¿La ciencia es divertida? No sé, ¿verdad? Díganme ustedes. Entonces, claro que puede ser divertida la ciencia, por supuesto que sí. Yo, por ejemplo, les platico mi experiencia personal con la ecuación de movimiento aleatorio de Einstein. Ya vale madre, ya perdí mi grupo, no, casi el 80, no sé qué. Mira, bien fácil. En los 1827, si mal no recuerdo, estamos hablando de que había un pelado que se llamaba Robert Brown. Y ese pelado era un botánico, uno de nosotros. Un botánico que estaba viendo polen en el agua, lo puso tranquilamente y observaba que estas partículas se movían con ganas. Tan. Pero dice, yo no le puse música, ¿por qué se están moviendo? Porque era biólogo, ¿verdad? No era matemático. Entonces, estamos hablando que desde los 1820 y tantos hasta 1900, casi, o sea, estamos hablando de un chorro de años, nadie supo describir ese proceso, nadie. Ahorita claramente muchos de nosotros podemos decir, pues hay algo ahí, ¿no? Hay algo que está... De hecho, uno de los argumentos que decía este individuo es como si algo nos estuviera empujando. Claro, su potencial de observación fue increíble. ¿Por qué? Porque casi dio la respuesta sin argumentos matemáticos o físicos. Pero todos querían meterle a ese concepto porque querían ser los responsables de explicar ese proceso. 60 y tantos años pasaron, nadie pudo. ¿Por qué? Porque todos lo abordaban de una manera mecánica, de una manera clásica mecánica. Tú tienes esferas, ojo, en ese entonces, estamos hablando de 1905. Apenas la electricidad era magia. Veían las chispas y es como, chispas. Ni siquiera, o sea, literalmente entienden que estaban en ese mundo. Entonces, los átomos y las moléculas se tenía una breve comprensión de lo que eran, ¿no? Varios científicos, Gibbs, Maxwell, Boltzmann, expusieron diferentes cosas que decían, están estas cositas, esferitas, en la parte interna y que hacen algo. Entonces no sabían nada realmente, pero sabían que había algo en el agua. Pues claro. Y de volada los mecánicos dijeron, güey, son esferas y están colisionando entre ellas. Claro, pero llegó termodinámica, aplicaron termodinámica, la primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía. Todos se saben esa regla. En todos momentos, es más, había un comercial que lo decía. ¿Cuál es? La energía. Más o menos. Bien, fácilmente, nosotros no podemos crear energía de la nada. No somos capaces de hacerlo. Tampoco se puede destruir, no es como que de repente, te destruyo. Entonces, pero sí se puede pasar de un cuerpo al otro. Mientras más tiempo lo vaya yo pasando, cada vez se le vaya acabando el impulso.
Es como nosotros, tenemos que dormir algún día, porque si no dormimos nos morimos. Pero no, esa energía es diferente, pero entiendan que más o menos. Los físicos allá están revolcando en su silla. ¡No! ¿Cómo es posible? Espérame tantito, déjenme terminar de explicar. No sé. Entonces, el señor Einstein dijo, los mecánicos quieren explicar este proceso solamente con mecánica. No se puede, porque ellos estaban pensando que estas bolitas estaban colisionando, pero alguien dijo, no, porque si yo lo dejo aquí, no le estoy aportando nada de energía. O sea, tú lo hiciste así, sí, güey, pero tú ya lo dejaste y puedes dejarlo ahí 100 días y se va a seguir moviendo esa madre. Entonces, mecánica no lo explica. Einstein, imagínense, Einstein no era nada más un científico, era un artista, era el Mona Lisa. Bueno, no el Mona Lisa, porque su Mona Lisa era el movimiento aleatorio, pero él era el Leonardo da Vinci de la ciencia, el rockstar, era el Presley, ¿no? Del rock. ¿Por qué? ¿Por qué lo pienso así? Porque Einstein no nada más se le ocurrió cuáles parámetros estaban involucrados dentro del sistema, sino que los vio. No había forma de que solamente con ecuaciones. Ojo, no era el mejor matemático de su época, Einstein. Había matemáticos más capaces que él en ese entonces. Pero él tenía algo a su disposición que es la creatividad. La creatividad, pensar que estas esferitas, había unas grandes, unas chicas, y dices, pues claro, este sistema, como él venía de un trabajo más orientado a termodinámica, mecánica, él dijo, pues la temperatura está en todos lados. Y la temperatura es energía, básicamente. Entonces este sistema está recibiendo energía del medio en el que se encuentra. Y entonces esta energía, mientras más chiquita seas, más te afecta. ¿Cómo está eso? Imagínense que nosotros somos niños chiquitos y nos dicen, estás bien feo. Y dicen, ¡ah! Pero tú estás grande. Y te dicen, tú estás feo. Y tú dices, así me quieren. Entonces imagínense que las moléculas chiquititas reciben más energía de un fregazo térmico. Y entonces, como son un montón de moléculas de agua, están chiquitas, y estaban considerando el polen, pues al polen le estaban dando en la torre por todos lados, en todos momentos de la dirección de la vida del pobre polen. Y por eso el polen lo único que le quedaba era ay. Pero ojo, Einstein se le ocurrió todavía una segunda idea para describir el movimiento aleatorio. Y fue una herramienta matemática que se tenía desde hace muchísimo tiempo. La probabilidad, con ese término, en cada paso de la bendita polen o partícula grande que estaba siendo impactada por todos lados, hay una probabilidad de que se pueda mover para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, para cualquier lado, sin una preferencia. Y luego también él dijo, y dentro de esa misma ecuación, si tú tienes un cuerpo que permites que evolucione lo suficiente, tarde o temprano va a llegar a su mismo estado inicial. Y eso, entiéndanme que eso no lo podía hacer si no lo veía. ¿Cómo? Y de hecho era un excelente divulgador de la ciencia, porque comprendía la ciencia. No les estoy diciendo que el pelado estaba diciendo que los niños chiquitos recibían más insulto de que les dijeran feos a uno grande, que le dijeran que estaba feo y que le dijeran queso. No estoy diciendo eso, pero sabía cómo llevar el conocimiento a las masas de manera digerible. Y lo explicaba en sus papers. Nada más en el 905, el vato se aventó 3 publicaciones, marca, te prendiste. Le aportó movimiento browniano. ¿Quién no se sabe la de la relatividad? Todos no, es más, ni siquiera somos del área. Sí, MC es igual a MC al cuadrado, claro, perfectamente. No sé qué significa, pero lo he visto en muchas tazas de ciencia. Entiéndanme que yo veo una de esas ecuaciones. Ya cansé hasta el micrófono. Bueno, no. Ya no dieron. Bueno, ni modo. ¿Sí me escuchan hasta atrás? Sí. Me va a desbaratar la garganta, pero voy a tratar de seguir hablando. Entonces, solamente imagínense que este hombre tenía la capacidad de comunicarse con el mundo, transmitir la ciencia de la manera más básica posible para que todos pudiéramos entenderla. Y ahí está lo importante.
lo importante, por ejemplo, vemos a otro, Newton. Newton es otro que estaba loco. No nada más por las teorías que expuso. O sea, uno dice, claro, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Quién no se la sabe? La ley general de la gravedad. ¿Quién no se la sabe? Que si tiras algo para arriba te va a caer tarde o temprano en la cabeza si lo tiras en línea recta. Claro, actualmente lo sabemos, pero en la época de Newton nadie sabía, porque nadie se había hecho las preguntas. Pero ojo, Newton no veía el mundo de la misma manera que nosotros lo vemos. Ustedes saben que Newton también tenía publicaciones de alquimia, de esoterismo, de espiritismo. ¿Sí sacan ese pedo? El vato tenía una imaginación muy activa. Pero ojo, ¿qué les parece que esa creatividad curiosa, si así lo quieren decir, que tenía, no le sirvió para argumentar todas las estructuras, las ecuaciones y la información que presentaba de una manera tan digerible que todos la seguimos utilizando? Es que eso es lo loco, las ecuaciones que ellos expusieron hace cientos de años, las seguimos utilizando. Claro, les hacemos un ajuste. Sí, güey, pero imagínate que después de 200 años, lo que tú dices sigue aplicando. Y nada más le tienes que ajustar un parámetro para que se alinee a lo que decías. Está de loco. Pero ahí está el detalle, ahí está la clave. La creatividad más el conocimiento es lo que probablemente pueda producir el verdadero desarrollo de la ciencia. Muchas gracias porque ya se me estaba rompiendo la voz. Aunque parezca raro, aunque parezca imposible. Pero bueno, entonces, imagínense que nosotros encontráramos el medio adecuado para transmitir la información. Ustedes en la ciencia están casados con el concepto de que todo lo que se te enseña tiene que ser difícil. Yo les digo que no. La mera neta, y ojo, porque muchas cosas que yo aprendo, las aprendo a mi manera. A mi manera. La música se me pato. Entonces, como yo no aprendo a mi forma, a mi única situación de entender el concepto, ojo, no me caso hasta encontrar la verdadera respuesta, porque también puedo decir, ay sí, mira, la Tierra es plana, ya encontré la respuesta. Uy, uy, uy. Sí. Hay que saber encontrar las respuestas, por eso me sirve la educación. Para entender que las vacunas no causan autismo. No quiero ofender a nadie, pero somos hombres de ciencia, entonces, pero bueno, la creatividad, o sea, esa característica de aprender a cocinar, que fue algún argumento que hice hace mucho tiempo, ¿quién te dice que no te puede llegar a ayudar a lo mejor a elucidar un nuevo proceso, un nuevo mecanismo, una nueva técnica molecular que te va a permitir hacer algo? Ándale, mira, es que cuando cocino le pongo bicarbonato. No sé, ¿verdad? Estoy haciendo un ejemplo medio malo, pero pues a fin de cuentas estoy haciendo un ejemplo. Entonces dices, pues si le pongo bicarbonato, ¿no? Digo, a lo mejor no bicarbonato, pero es un paso esencial, un punto importante dentro de la técnica. Y cuando haces eso, cambia todo. En la ciencia, ese tipo de cosas pasan más seguidas de lo que ustedes creen. Yo los invito, por ejemplo, no nada más aprendan por aprender, aprendan por gusto. ¿Cómo sabes que la ciencia es lo tuyo? Bien fácil. ¿Se emocionan cuando aprenden? No. Bueno, espérense, no respondan tan rápido. Yo respondí nomás, todos los demás. ¿Qué onda, profe? No dije nada. ¿Qué onda? Me leyó la mente, qué rápido. No es cierto. Lo primero que hacen es que dijeron que sí, ¿qué pasa? No sean tan sinceros. No. Entonces, la característica de cuando tú analizas por tu tiempo, en tu tiempo libre, un concepto, lo entiendes y te encanta. Imaginen, yo les comparto mi experiencia personal. Cuando analizo una ecuación, cuando analizo una reacción química, cuando entiendo un proceso, cuando tengo la oportunidad en mi tiempo libre hacer eso, y ustedes dirán, no, ¿tú estás loco? ¿Quién fregado le gusta aprender en su tiempo libre? Está pedo tostado el cerebro. Pero déjenme les comparto que para mí emprender es como, imagínense que llegan al restaurante que más les gusta, o a su casa, si así lo desean, pero que les caiga bien su familia, y les traen el platillo que más les gusta. Mole, así, marca, te prendiste, bien rico, con pipián. El mole con pipián y luego tú. No, el platillo que más te gusta. Y que no es nomás que te lo traigan, porque te lo están presentando y de que te lo traen tú lo hueles y dices, hijo
híjole, lo veo cerquita, lo siento aquí, mira, lo siento aquí. Ay, te lo traen, te lo ponen y dices, aquí está. Le das la mordida y te explota el cerebro de dopaminas, endorfinas y todo el placer que sientes al disfrutar un platillo. Yo es lo que siento cuando aprendo un nuevo concepto. Soy drogadicto del aprendizaje. No me canso de seguir aprendiendo porque siento eso cada vez que aprendo algo nuevo. Ojo, no nada más es aprender por aprender tampoco, ¿verdad? No es como que no he aprendido nada de hoy. Tengo que aprender más cosas. Tendría más problemas que soluciones si fuera así, ¿verdad? Pero entiéndanme que así es cuando identificas que la ciencia es lo tuyo. Porque cuando estás aprendiendo te emocionas. Y cuando te emocionas vas viendo cómo puedes aplicar ese conocimiento. Porque no nada más es aprender por aprender, sino aprendes. Y cuando aprendes dos cosas que tienen relación, se siente bien padre porque vas entendiendo que el conocimiento se puede aplicar. ¿Qué? ¿No estamos aprendiendo nada más por sacar 10 en la materia? ¿Por qué nadie me lo dijo? Quiero demandar a la escuela. Yo estaba haciendo tarea nada más por sacar 10. ¿Quién me dijo que podía aplicar el conocimiento? Nosotros. La verdad, o sea, y ojo, cada vez estamos más conectados con el mundo. La verdad, ya no hay permiso para no estar viendo lo que hay allá afuera. Tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos inclusive hasta certificados del MIT ahí en línea que cuestan 50 pesos. ¿No dices? Güey, es el MIT, güey. O sea, digo que nuevamente, no porque sea el MIT es lo mejor del mundo. Nosotros podemos ser lo mejor del mundo. Cabrón. ¿Verdad, profe? No se metan broncas, ¿verdad? No diga que yo soy mejor que el MIT porque no me la creo. Es que es en serio. Los que están estudiando en el MIT no son los mejores estudiantes del mundo. ¿Saben? Miren, hay un ejercicio bien interesante que se hizo, donde abrieron las clases del MIT a todo el mundo. ¿Saben quiénes eran los primeros lugares? Todos los que estaban conectados por internet. Ni siquiera los estudiantes del MIT, que o fueron los prodigios que entraron ahí, o fueron los que pagaron un montón para estar ahí. Pero ellos ni siquiera figuraban en la lista de los mejores lugares. El talento está en todo el mundo. El talento está aquí en México, el talento está en ustedes. No digo a mí porque no me la creo, pero sí lo digo a ustedes. La verdad, nosotros tenemos un potencial bien chido. Si alguien me hubiera dicho ese tipo de cosas cuando estaban en sus lugares, peligro me la creo. Yo me tardé demasiado en entender que el aprender puede sacar un placer, un gusto por aprender. Yo me tardé mucho, demasiado. Cuando digo demasiado es porque ya tenía alrededor de 26, 27 años. Estamos hablando que Einstein a sus 26 años ya había publicado esos 3 papers que lo catapultaron al estrellato, ¿no? No estoy diciendo, ni siquiera estoy yo comparándome lo más mínimo ni a los talones de Einstein. Pero yo estoy seguro que él sentía placer por aprender. Y no nada más por aprender, sino ver dónde podía meter su cuchara de cualquier área. Porque veía, estoy viendo relatividad, estoy viendo ecuaciones de Schrödinger, él quería meter su cuchara en todas las áreas del conocimiento. Y lo interesante es en eso, cuando no nos casamos con una sola línea. ¿Quién les dijo a ustedes que solamente, si son biólogos, se tienen que casar con biología? O si somos físicos, nada más con física. ¿Quién les dijo? A lo mejor muchas personas, no lo sé, o nosotros mismos, sentir nuestro estado de confort, porque es bien padre, no, hombre, ¿por qué me meto en mate? Si ni lo entiendo. ¿Para qué me meto en biología? Son puras cosas jeroglíficas, son puras teorías, nada de expuesto real. Ojo, ahí está la mesa, no es cierto. La cosa es la siguiente, no tenemos por qué amarrarnos a la biología. Hay tantas bondades en la matemática, en la física, en la química, en la fisicoquímica, en la biofísica, en todas las conexiones que tiene la biología con todas las áreas del conocimiento. Tantísimas que hasta ni siquiera es más, no tengo ni forma de contarlas todas. Y ojo, ahorita hay una ola muy buena de datos que ahorita le están diciendo, la informática, como si fuera, de cuenta que lo están haciendo sonar como si nunca en la vida hubiera existido programación. Programación ha estado desde que existen los sistemas operativos. Han estado ahí. Y ¿saben qué es lo que necesitan para ser? Les voy a decir el secreto para ser un excelente programador. ¿Saben cuál es? Ser lógico como una tabla, cabrón.
¿Cómo que lógico como una tabla? Si los tablas no tienen lógica, ahí está el detalle. No es cierto, no es cierto. Miren, les voy a decir lo siguiente. Si ustedes saben comprar una lista de un mandado, si saben comprar literalmente, si pueden seguir una lista de actividades y saber cómo lo tienen que hacer de manera ordenada. Imagínense el siguiente escenario. Están en su centro comercial de preferencia, porque aquí no le vamos a hacer comercial a nadie. Están en su centro comercial de preferencia, el que quieran, al que más vayan, al que esté más cerca. Y tiene varios pasillos, imaginemos que tiene varios pasillos, ¿no? Tiene uno hay pan, huevo, leche, esto, lo otro, la organización es rara, ¿no? Pero pues bueno, están organizados en pasillos las cosas. Y nosotros tenemos que ir por tomates, huevo, leche, Si no sabemos nada de qué es lo que está en los pasillos, ¿qué hacemos? Pues nos vamos de uno por uno a ver qué está de la lista, ¿no? A ver, me meto a este pasillo. Primero, camino, pues obviamente, porque si no camino, pues ¿cómo voy a avanzar? Y luego me meto al pasillo, qué chido. ¿Qué hay en el pasillo? Pues ve, güey, observa qué hay. ¿Está alguno de los objetos que tienes en tu lista? Sí, agárralo. No, pues hasta el próximo pasillo. Al final que pasaste todos los pasillos y tienes todos los objetos en la lista, pues salte del mercado, róbate el mandado, paga y vete a tu casa. Si no encontraste todos los objetos de la lista, recorre otra vez los pasillos porque no viste bien. ¿Quién sabe? Si saben hacer eso, saben programar. Si tienen lógica básica, saben programar. Lo bonito es que ahorita los datos utilizan otra línea de la ciencia que se llama estadística. Ay, Diosito Santo, yo quisiera hacer esas cosas difíciles, la verdad. Yo quisiera hacer esos temas difíciles para ustedes para que crean, ese gato sabe mucho y no le entiendo. No, ningún conocimiento tiene que ser difícil. Eso es lo impresionante. Ningún concepto de ciencia tiene por qué ser difícil. Se los juro, todos tienen una forma de explicarse. Si no, se los juro, lean lo que quieran en su tiempo. Claro, la primera vez que veamos algo que no es de nuestro tema, nos va a tomar tiempo entenderlo. Pues como todo. ¿Cuánto tiempo nos tardó hablar? Nunca nadie nos ha dicho cómo teníamos que hablar. Nos tardamos unos 2, 3 años. 4, 5, 6 para algunos, ¿no? 7 porque nunca quiso hablar. Y a los 8 se dieron cuenta que era mudo. No sé, ¿verdad? O sea, la cosa es probar de todo un poco y comenzar a abordar. Ojo, mientras más temas vayas estudiando y mientras más temas vayas dominando, más fácil se te va haciendo el entender el concepto, el afianzar los temas. Y llega un punto en el que todo se tiende a parecer y se siente bien padre. Porque nomás ves las bases de una técnica nueva que te presentan y dices, claro, es la combinación de esto, con esto, pero mezclado de esta manera, y luego la ejecución y luego el término. Y en 15 minutos sacas una solución y dices, todo se te queda viendo con cara de cuerpo estúpido, ¿dónde sacó esa solución? ¿Por qué se la sabe? Porque en mis tiempos libres estaba aprendiendo. ¿Qué? Lo que se me antoje. Lo peor del caso es lo que se me antoje. ¿Quién chingados en su tiempo libre empieza a aprender y le gusta? Pues el doctor profesor Patricio. Se los presento, aquí estoy. Es que miren, es tan fácil como lo siguiente. Cuando ustedes juegan un videojuego, si hay gente que le gusta los videojuegos, y están resolviendo un calabozo, lo que ustedes quieran, y lo resuelven, y dicen, me la pasé por algo triunfo este calabozo. Bueno, para mí es exactamente lo mismo, pero aprender. P-value, tenga. Prueba Z, tenga. O sea, literal, el dominar esos temas se siente chido.